Cuando hablas de paz, ¿a qué te refieres realmente? Un equipo de científicos analiza los conflictos humanos demostrando que la idea de paz depende de qué lado del conflicto uno se encuentre. Conversamos sobre lo que significa tener paz entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos. Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Gerson García, echando un vistazo a algunas noticias que nos llaman la atención. Y en el día de hoy, el diario El País, interesantemente, muestra en un artículo los esfuerzos de un grupo de científicos por analizar la idea de la paz. Cuando la gente, en medio de un conflicto, clama y pide paz, ¿qué verdaderamente está pidiendo? Un artículo muy interesante que muestra de alguna manera que el concepto, la idea de la paz depende mucho de qué lado del conflicto uno se encuentre. Es interesante que de entrada de este artículo del País se cita a Aung San Suu Kyi, que fue Premio Nobel de la Paz y llegó a ser líder político importante, o todavía lo es, esta persona, esta señora de Myanmar. Dice: donde no hay justicia, no puede haber paz. Y esta frase, muy sintética en un sentido, refleja el pensamiento de algunos de nosotros que pensamos que la justicia tiene que imponerse para que pueda haber paz, pero aquí entramos en este campo de ideas distintas, porque el artículo también agrega que depende de donde uno se encuentra, la definición de paz va a ser distinta. Parece que Aung San Suu Kyi, esta señora que estuvo en contra del gobierno autoritario en su tiempo, cuando Myanmar se llamaba Burma o Birmania, estuvo ella en arresto domiciliario por muchísimos años y la casa, la vegetación en un lugar tan tropical como es el centro del Asia, en esa región del mundo, empezaron a crecer las plantas alrededor de la casa de tal manera que casi no se veía hacia adentro de la casa, parecía que estaba abandonada y no se sabía si esta señora seguía viva porque no había ningún tipo de movimiento aparentemente, ¿no? Un buen día decide salir y ya cuando aparentemente había conseguido un buen grupo de aliados para poder derrocar al gobierno existente y recibió el Premio Nobel de la Paz, pero parece ser que mientras ella buscaba la justicia y la paz para los suyos, por otro lado estaba buscando la venganza o el oprimir a los grupos que habían estado en su contra, ¿no? Entonces la manera de efectuar la democracia o la paz en estas situaciones, como bien lo apunta el artículo del País, es muy relativa. Cuando algo como la paz puede ser un símbolo universal, algo de significado universal, como lo vemos en la Biblia, y sin embargo, estamos viendo ahora complicaciones en el mundo en que vivimos en cuanto a lo que cada quien, cada grupo, cada sociedad quiere decir con ese concepto de paz. Y yo creo que no debemos alejarnos mucho de lo que es el significado de la paz universal. Está bien que para unos signifique restitución, para otros significa vivir en armonía, pero yo creo que no es uno o lo otro. Tienen que haber una paz que sea universal, donde todos esos significados menores, digamos, forman una parte complementaria para que pueda existir una paz sólida y duradera. El artículo hace referencia a un estudio de psicólogos, antropólogos, personas que han estudiado conflictos desde la perspectiva de la psique humana, desde la psicología humana, y están definiendo particularmente la idea de paz cuando existen conflictos donde hay mucha desigualdad entre ambas partes. Gente que está en poder y gente que no lo tiene, por ejemplo. Conflictos como el que ha existido por décadas entre palestinos e israelíes. Conflictos, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora en los Estados Unidos, con esta búsqueda de la igualdad plena, total, para las personas de raza negra. Cuando se producen estos conflictos, los que están de un lado pudieran definir la paz en términos muy diferentes a los del otro lado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la paz para el afroamericano requiere justicia y en muchos casos requiere reparación por el daño hecho. Para los blancos requiere que no haya disturbios y que haya seguridad y que realmente no haya problemas sociales. Es decir, la idea práctica de la paz puede manifestarse de diferentes maneras para diferentes personas
dependiendo de qué lado del conflicto se encuentren. Y esto es lo que está apuntando este artículo y este estudio. Y me parece muy apropiado porque a mí me hizo pensar realmente si había ese concepto, como tú dices, Elsa, universal, o yo pinto la paz de ciertos colores. Y eso es lo que yo creo que hace complicado sentarse a una mesa para discutir acerca de las cuestiones de paz. Jesucristo no es una persona que sea aceptada universalmente en todos los rincones de la tierra, porque también podríamos hablar de la paz de los budistas, que significa la aniquilación de las pasiones o de los deseos, por ejemplo, o podríamos hablar de la paz desde el punto de vista islámico, que significa que tenemos necesariamente que reconocer a Alá como el Dios que trae la paz, pero la paz que significa seguir todos los conceptos que nos da el Islam, absolutamente todos. O tendríamos que pensar en términos de los ateos, que no creen en ningún tipo de religión, o los agnósticos, como quiera que les llamemos hoy día, y que están pensando en un tipo de beneficio personal, de su propio entorno. Entonces yo creo que aquí la definición de la paz y el artículo va por el lado de la resolución de conflictos, que a mí me parece un ángulo que se podría explorar también en esta conversación. Tengo la impresión de que estamos hablando de dos tipos de paz, esta paz interna y esta paz concreta y práctica. Los puntos citados por Gerson tienen también su valor en el sentido de que incluso en una mesa tan pequeña como esta, en donde estamos participando 3 personas, podemos tener 3 ideas y 3 opiniones distintas en cuanto a lo que significaría la paz. Estos términos son tan complicados para definirlos, como definir, por ejemplo, amor, como definir, por ejemplo, vida, que tienen unas implicaciones tremendamente grandes. Por ejemplo, la paz para mí significaría un estado normal de tranquilidad en la cual no me van a venir noticias malas, ni en donde yo voy a dar noticias malas, para empezar. Entonces tengo un cierto sentido de equilibrio interior. Pero para otra persona, la paz puede ser simplemente el que, aunque vengan conflictos, se encuentra alguna fuente de reposo, de tranquilidad. Entonces yo creo que honestamente el problema está de acuerdo a nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser y a la formación que hemos tenido en la vida. Pero si nos vamos a las raíces de la paz bíblicamente, me parece a mí que tiene que haber una raíz de perdón involucrada. Yo creo que cuando se restablece la paz espiritual entre Dios y los hombres a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y el derramamiento de su sangre por nuestros pecados, se establece esa paz interior, esa paz espiritual, esa relación entonces que trae paz entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Y esa misma paz que nos sella con el Espíritu Santo, creo que se puede manifestar, prácticamente hablando, una vez obtenida, se puede manifestar muy, muy pragmáticamente con nuestras relaciones. En ciertas relaciones, esa misma paz interior que hemos obtenido de Dios Padre se puede manifestar en ciertas relaciones por crear esa armonía que no existía. En otras relaciones la vamos a manifestar restaurando tal vez alguna deuda que tengamos hacia otros, o puede también manifestarse con armonía, ¿no? Con una invitación a compartir el pan en una mesa donde antes esa persona no era bienvenida. Entonces, creo que las raíces de la paz son universales, pero las manifestaciones de la misma pueden ser muy diferentes. Estaba pensando, Elsa, en la dimensión de mutualidad, ¿no? Porque yo puedo ofrecer esa paz, puedo experimentar esa paz primero con Dios y entonces buscar la reconciliación y la paz con otros seres humanos, pero si no hay un elemento de reciprocidad, de mutualidad, realmente no se va a dar una paz efectiva. Yo puedo ofrecer la paz y se me puede devolver la paz y tirárseme a la cara. Es decir, no quiero tu paz, no quiero tus condiciones, no quiero la reconciliación. Y eso es realmente lo que continúa alimentando en realidad muchos de los conflictos, la falta de aceptación de una oferta de paz por un lado o por otro. Pero ¿no crees que debemos de tener cierto compromiso espiritual por tratar de extender la paz por lo más que se pueda de nuestra propia voluntad hacia los demás? Exactamente, y ahí es donde voy, que realmente la oferta que Jesucristo hace de dar paz, que no es como la del mundo,
es que de pronto no hay la necesidad de esa reciprocidad. Es decir, yo voy a experimentar la paz independientemente de que el otro busque la paz o no. Aunque no se me acepte, aunque no se milite en la misma dirección para materializar prácticamente esos aspectos de la paz, yo la voy a tener como quiera. Y es lo que me da la impresión que Jesucristo hace la distinción y dice, por eso mi paz no es como la del mundo, porque el mundo necesita reciprocidad, necesita mutualidad, y a veces no la encontramos. Pero yo creo que sí, de decir, por mí no quedó. Es decir, yo hice lo posible, ¿no? Por alcanzar esto, por lograr esto, y si los demás no me siguen o no me corresponden de igual manera, pues eso ya está entre ellos y Dios mismo. ¿Y sería suficiente eso para tener paz, Guillermo? Estás muy callado. Estoy callado porque los escucho a usted y realmente... Argumentar sin paz. No, argumentar con cierta base de confianza y de fe en las cosas que han mencionado, y eso no lo pongo nunca en duda. Pero sí creo que la parte final de este artículo tiene una tremenda cuestión que debería de alguna manera estar presente. Dice, los líderes que realmente aspiran a la paz deben comprender que el concepto de paz no es evidente. Deben escuchar la interpretación de su oponente de lo que es la paz y explicar su propia interpretación. Y esta es la pregunta que yo le hago a ustedes, que han citado, ¿verdad?, a Jesucristo dando la paz como el mundo no la da, Él la da. Pero en el fondo, ¿cuál es esta paz que Él ofrece? Porque la vida de Jesucristo fue una vida de conflicto, con oponentes políticos, oponentes religiosos, incluyendo a su familia, y sin embargo es capaz de decir al final, mi paz os dejo y mi paz os doy, es decir, no la doy como el mundo la da, y la pregunta es, ¿cuál es la esencia de esta paz realmente? Y sería pretencioso quizás que alguno de nosotros respondiera a esa pregunta a cabalidad, pero me hace recordar, Guillermo, tu pregunta, la respuesta que quizás daría un buen amigo de Elsa y mío, Fred de Rosset, el doctor de Rosset, profesor de literatura, que diría que esa es una de las paradojas que redime. Es decir, aquí tenemos una situación donde nos vamos a encontrar como creyentes en Jesucristo en medio del conflicto, en medio del dolor humano, en medio de la aflicción, y ahí, de manera inexplicable, se puede experimentar la paz. ¿Cómo se mide, cómo se cuantifica, qué tamaño tiene y qué alcance pudiera tener? Me imagino que es algo experiencial y que cada uno de nosotros podría decir en momentos particulares de la vida. Pero no es como la del mundo porque, aunque el conflicto no esté resuelto, los individuos pudieran experimentar la paz en medio de esa situación. Cada generación yo creo que tiene la esperanza de ser mejor que la que le ha precedido, ¿no? Los jóvenes de hoy quieren ser mejores que sus padres o que sus abuelos, y es una cuestión, yo diría, no solamente optimista, pero también yo diría que forma parte de esta energía que tienen los jóvenes de ver cambios que sean sustantivos en su vida, que no debemos mirarlo ni menospreciarlo a la primera, debemos animarlo, debemos estimularlo, porque lo que no hemos sido capaces de crear nosotros, probablemente los jóvenes sí lo pueden hacer si tienen esta vitalidad para llevar a cabo estas ideas. Así es que yo creo que este itinerario hacia la paz, yo creo que es posible por los jóvenes que veo que tienen este tipo de anhelo que debemos de alguna manera estimular. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga, a que reflexiones junto a nosotros acerca de esto. Son preguntas que permanecen en el aire, que de alguna manera cada uno de nosotros tendremos que responder dado el momento, pero que son preguntas que pudieran añadir a nuestra calidad de vida, la experiencia de vida, el anhelo de paz que ha estado en los seres humanos desde el comienzo del tiempo. No solamente esa paz y ausencia de conflicto los unos con los otros, pero quizás también la paz interior. De todo eso hemos hablado en el día de hoy. Quisiéramos animarte a que converses con nosotros y nos des tu opinión acerca de este tiempo que pasamos entre amigos. Visítanos en radiomoody.org o también en Twitter. Ponte en contacto con nosotros en Twitter. Somos tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación con Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte nuevamente en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.